al objetivo que dice es reconocer, valorar y asumir los rasgos de la Santísima Virgen de Guadalupe, de nuestro venerable Padre Fundador, en el trato y servicio a los demás para tratar de imitarlos. Entonces, vamos a adentrarnos en la persona de María Santísima, pero también en la persona de José Antonio Prat Tirado. Vamos a empezar con el Padre Fundador y luego vamos a pasar a María Santísima la segunda. ¿Qué pasó con este chamaco del siglo XIX que ya había sido ordenado y que llegó a la parroquia de Jacona y durante 15 años fue un párroco? Pues pasó lo que el Espíritu Santo hizo. Ahora, ¿qué realizó ahí? En primer lugar, realizó la profundidad de, como dice ahí, una humildad profunda, que de quien se reconoce pecador. Y todo eso nace precisamente de su fundamento como sacerdote, su vivencia central, Jesús, nacido de María. En él eso estaba muy claro. Jesús, nacido de María. Que si lo traducimos a los términos teológicos o catequéticos o pastorales que manejamos, sería la encarnación, lo que acabamos de celebrar litúrgicamente, el Ángelus, es decir, recordarnos la acción de Dios, cómo llega con nosotros. Y otra parte muy importante fue su anuncio evangelizador en Cristo con la dimensión mariana. José Antonio constantemente tuvo eso en el corazón, el anuncio de Cristo y María Santísima. Y el tercer elemento de su vida espiritual es cómo la compartía con Jesús y con María. Y la compartía con Jesús y con María en tres niveles. El primero, la humildad profunda de quien se reconoce pecador y débil. Y vendría ahí nuestra primera examen. ¿Soy capaz de entender esto? Segundo nivel, ¿soy capaz de vivir lo que vivió José Antonio? Fíjense bien, una humildad profunda de quien se reconoce pecador y débil. Sinceramente, cierren los ojos un momentito. Piensen, ¿así puedo empezar a reflexionar? Con todas mis limitaciones, con mis pecados, con mis debilidades, y que necesito con humildad buscar qué Dios quiere de mí. Eso es lo que José Antonio vivió. Y eso es lo que pide en el carisma profunda de ustedes, vivirlo. Humildad. Pero una humildad plasmada ahí. Segundo elemento, este ya lo conocen un poquito más, valor y confianza. Ahora, ¿la confianza cómo? Confianza inquebrantable en el amor de Cristo y en la maternidad de María. Entonces, toda nuestra esperanza, es decir, todos nuestros proyectos, todos nuestros momentos muy alegres, muy contentos, así como cuando salieron ustedes brincando y echando chispas del noviciado y su primera profesión, y luego la profesión perpetua y todo eso, y les empezaron a dar cargos y todo ahí. ¿Sí se acuerdan? ¿O fue el día terrorífico y terrible? Dios mío, ven en mi auxilio. Bueno, la confianza, ¿dónde está? En Cristo
y en María. Así lo vivió José Antonio y con los obispos que le tocó. Le tocó con un obispo literalmente muy difícil. Y aparte, un tío de él, pues era el arzobispo de México. Imagínense. Don Pelagio. El señor Cáceres allá. ¿Cómo se vería cada vez que le hablaban o le preguntaban o le encomendaban algo? ¿Dónde colocaba su confianza? ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? No colocaba en sus fuerzas lo que iba a hacer, sino toda su confianza en Cristo y en María. Segunda pregunta para ustedes. ¿Eso lo han hecho en su vida? Pues vamos a cerrar los ojos un momento. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Confiar plenamente en Jesús o confiar en María o confiar en los dos? A ver, recuerda. ¿Fue algo bonito? ¿Fue algo medio crítico? ¿Fue algo doloroso? Pero ese momento de confianza, de decir, Dios mío, solo tú. ¿Ya se acordaron? Así es como vivió José Antonio. Y es lo que les pide siempre vivir así. No es de que, ay, a ver cómo le voy a hacer. No, pues a ver, ahora compongo esto. Porque muchas veces sabemos que no tenemos ni la solución, ni las fuerzas, ni las capacidades, y tenemos que tener plena confianza en Cristo y en María Santísima. Tercer elemento, una decisión de entrega total en el seguimiento evangélico del Señor bajo el amparo de María. Verdaderamente, ¿dónde está esa entrega total? Todos los días, cuando despertamos, ¿qué hacemos? Cierre los ojitos. ¿A poco cuando despertamos no empezamos? Ay, los pendientes. Ay, la madre que le da. Ay, la hermanita de acá. Ay, los empleados. Ay, el pendiente. Ay, mi familia. Ay, los niños. Y 20 cosas más. Incluyendo que tienes que ir a la tintorería y que es el que tienes que arreglar por allá. Pero esa entrega total es que en las fuerzas de ustedes o en la persona de Cristo el Señor y de María Santísima. ¿Cuántas veces cuando nos despertamos en la mañana le podemos decir a Cristo, Señor, va a ser un día terrorífico, terrible, o va a ser un día muy bonito? Señor, solo tú. O María Santísima, Madre mía, ahora sí, ayúdame porque no tengo ni palabras. ¿Cómo le voy a contestar a los papás? ¿Cómo voy a contestar aquí? Ayúdame. ¿Qué está reflejando? Entrega total. Que no lo podemos todo. Por muy inteligentes que nos creamos. Así cuando nos peinamos o nos lavamos los dientes frente al espejo, la entrega total empieza con esos detalles y se repite todo el día a cada momento. Es que no están saliendo las cosas bien. Dios mío, ayúdame. Dios mío, María, dime por ¿ven? Son estas tres dimensiones con las cuales el siervo de Dios, el venerable José Antonio Pancarte La Bastida, vivió. Y están en el fundamento de su carisma. Ahora, vamos a desmembrar
Así como cuando tenemos ahí que hacer pozole, ¿verdad? Pues le tenemos que sacar ahí los granitos al elote. Vamos a desgranar, vamos a ver esto en profundidad, pero con los textos de José Antonio. José Antonio constantemente nos habla precisamente de María Santísima, de la acción de Dios en María Santísima, y sus escritos están dirigidos, los que vamos a estudiar ahorita, están dirigidos a ustedes. Pero lo importante no es sentir y pensar que estos escritos fueron dados para las madres fundadoras allá, cuando empezaba la congregación, cuando, pues a ver qué pasa. No, la novedad es que el Espíritu Santo viene a tu vida y te dice, Margarita, Lola, Lupe, es para ti ahorita. Y te lo manda el Padre Fundador, para que entiendas cómo es la acción de Dios en María Santísima. Y así tenemos que acercarnos a estos textos. Una de las cosas que yo estoy totalmente convencido es que el venerable José Antonio Placate la Bastida, bueno, ¿llegará a ser santo? Sí, pero también es un doctor de la Iglesia. Es decir, sus escritos y todos están dirigidos con una teología, con una catequesis, con una pastoral única fuera de su tiempo. Es la misma pastoral que está contenida en los documentos del Vaticano II, la misma doctrina que está contenida en los documentos de Aparecida, de Puebla. ¿Qué pasa? Es la acción del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién le toca reconocer esto? ¿Sí? Entonces, te pido por favor que así hagas así como un cambio de luces en los coches, así como cuando abres la cortina en la mañana y pienses, esto me lo manda José Antonio a mí. ¿Qué te dice José Antonio? Hasta anoche he venido a palpar perfectamente las grandes bendiciones que Dios ha colmado mi ministerio y lo muy ingrato que he sido cuando me he quejado de alguna cosa. Los consuelos que yo he recibido a millares durante 15 años, yo he apacentado un rebaño de creyentes. Mi confesionario siempre lo vi rodeado de gente. Mis instrucciones eran escuchadas con agrado y practicadas con docilidad. No faltan conversiones sinceras y perseverantes hasta la fecha, de lo que fui instrumento. Vi desaparecer muchos vicios hondamente arraigados, muchas buenas costumbres fueron introducidas en cambio de abusos desterrados, la instrucción religiosa se generalizó, apareció el amor al trabajo y el interés por la educación de los hijos. Se formaron varios jóvenes capaces de hacer bienes inmensos a la iglesia y a la patria y se mantuvieron honradamente muchas familias y sobre todo nacieron dos congregaciones que si viven como lo espero y firmemente lo creo, harán bienes innumerables a toda la república. ¿De quién está hablando? ¿De qué república está hablando? ¿De dónde vivimos? Su nombre es su tiempo. Es una fe encarnada, es la espiritualidad de la encarnación única. Bueno, vamos así. Aquí hay un texto que es muy importante y también dirigido a ustedes, porque ¿qué dice allá abajo? No oigo. Fecha. Y agréguenle 24 de enero de 2026.
Eso es lo que nos falta. ¿Qué dice José Antonio? María nació para Dios y para nosotros. Nacer para madre de Dios, nacer para madre de los hombres, dichosos los hombres y mil veces dichosas, las que por medio del dolor y a costa de grandes sacrificios han adquirido de una manera muy especial el honroso título de hijas de María. ¿Quiénes son esas? ¿De veras? ¿Sí? ¿Así lo sienten? No se oyen muy convencidas. ¿Quiénes son las hijas de María? ¿Y así lo quieren mostrar al mundo? Pues vamos a empezar. Porque eso es lo que por ahí va el capítulo. Empezar a poner pilas, empezar a quitar los telarañas, las telarañas. Seguimos. Las que cuidan y adoran su santuario. Las que crecen a la sombra de la Virgen Santísima de la Esperanza. Las que ponen en ella toda su confianza. Nuestras plegarias unidas a este día ante la Virgen de la Esperanza no serán desoídas y que muy pronto palparemos su poderosa intercesión para con Dios, viendo colmados nuestros deseos, que no son otros que aumentar la gloria de Dios y el bien de las almas por medio de la congregación. Ese era el deseo del José Antonio. ¿Quién lo va a cumplir? Y todos los que colaboran con la congregación, la hermandad, los colaboradores, desde médicos, maestros, administradores, amigos y muy importante, sus familias, sus familiares de cada una de ustedes. Adiós, hijas. María es nuestra madre. Amémosla con toda nuestra alma y seamos fieles imitadores de sus heroicas virtudes. ¿Quieren algo más? Pues ahí está todo. Seguimos. Que dicen que sí va a ser caso. Vamos aquí. En un dato que nos presenta también en una de sus cartas. Pongan ustedes en ella toda su esperanza. ¿Será posible? Y nunca caerán en la desesperación. Ella es su madre. Ella las forma. Ella vive ahí con ustedes. Ella ha sido testigo de sus lágrimas, de sus alegrías, de sus juegos, de sus afanes, de su vocación, de sus dudas y de sus sacrificios. Ella se quedó con ustedes cuando yo me vine y ella las ha acompañado desde que murió mi hermano. Ella siempre será su madre y en su seno todas hallarán consuelo, virtud, fortaleza. Ámenla como deben, honrenla como merece, imítenla como se les ha inculcado. Su ausente Padre, que ha unido a ustedes en el Espíritu, las bendice desde el altar de la Virgen de la Esperanza y las encomienda en sus oraciones. ¿Que por dónde va el capítulo? ¿Que qué vendrá? Ya nos está diciendo. No tenemos que inventar nada. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a honrar? Porque ella conoce todo. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte. María Santísima es evangelizadora, sí, porque es el evangelio vivo. Ella entendió a Cristo desde que dijo el sí ante el ángel. Y entendió a Cristo cuando con los discípulos nació la iglesia. Y todo lo guardaba en su corazón. Y sigue guardando en su corazón todo lo que hacemos. El evangelio vivo. Entonces, todo esto es lo que José Antonio, de alguna manera u otra, dejó plasmado en sus escritos y nosotros tenemos que verdaderamente retomar, valorar
y leerlo en el nivel de la actualidad para salir adelante. Nos dice, María nació para Dios y para nosotros, y nacer para Madre de Dios, nacer para Madre de los hombres, y dichosos los hombres. Y aquí viene un texto muy profundo, un texto teológico, muy difícil de captar, pero que lo viven ustedes diariamente. La Beatísima Trinidad, alegrándose con el nacimiento de la Virgen María. Cuando nació la Virgen, el Padre Eterno se alegró porque aquella niña privilegiada había de proporcionar al hombre Dios el modo de padecer. El Hijo se alegró porque en ella se había hombre para sufrir, y en el Espíritu Santo se alegró porque aquella sin igual criatura iba a ser su divina esposa. Había de dar carne al Verbo eterno para redimir al hombre. Luego el motivo de la alegría no fue otro que el deseo de padecer. En el nacimiento de la Santísima Virgen, en el cielo y en la tierra se alegraron, y con toda la justicia, pues, aquella preciosa criatura iba a ser modelo de todas las virtudes, y celebremos el nacimiento de nuestra querida. Aquí está la razón, no nada más por la cual él insistía mucho en esta festividad del 8 de diciembre, sino de lo que es Madre. No es como se presentó Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. Soy la madre del arraigadísimo Dios por quien viví, del Señor del junto, del Señor de cerca, del Creador de las personas por el cual todos vivimos. Las características según la ideología y la cosmogonía de aquellas partes de todos los indígenas centrados en los labios de María. Aquí estoy. Y ustedes lo llevan en el corazón. Hijas de María Inmaculada, de la Madre de Dios. ¿Vamos bien? ¿No se ha dormido nadie? Entonces creo que se le cayó por ahí una pluma, no es que se haya dormido la madre. Bueno, bueno. Continúan estos textos y ustedes ya les voy a pedir que regresando a sus comunidades y en este periodo de preparación para el capítulo, esta riqueza está ahí. Es una riqueza doctrinal única que no se ha valorado debidamente, pero encierra toda una enseñanza profunda, teológica, catequética, doctrinal, que Él les pasó a ustedes en primer lugar. ¿Para qué? Para que vivieran como unas mujeres de fe sólida. No viven su fe de devociones y de novenitas y de rosarios y todo. En la vivencia profunda de la Madre de Dios que se va manifestando con ustedes y a través de ustedes en cada acción personal o comunitaria. Entonces, todos estos textos que se les proponen, que son muchísimos, no me voy a detener en ellos, creo yo que los pueden ir meditando en comunidad, ayudando a las hermanas. Y aquí les voy a decir un secretito, pero no lo digan fuera. Decían que los chismes venían de Miscuac, ahora que digan que los chismes vienen de Azcapotzalco. Ustedes tienen un gran valor en sus comunidades. ¿Sabes cuál es? ¿Quién me podría decir algo? A ver, alguien así.
¿Cuál piensan que es el valor de sus comunidades? La que sea, educativa, asistencial, misión. Ok, las hermanas, muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿Mm? Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Saben dónde está el tesoro? En la variedad de sus edades. Hay de todo como en botica. O dijera la tía Chencha, hay de todo como en el frutero. Ahí hay una riqueza muy grande. Las hermanas mayores tienen una solidez, madurez, también tienen sus asuntos, como los tienen las jóvenes. Y las jóvenes tienen todo su ímpetu y todo su descubrimiento de la vida y todo. Pero al ir compartiendo generacionalmente, es como se va estableciendo la madurez comunitaria por la acción del Espíritu. No lo pierdan. Sí, indudablemente que hay comunidades ya de retiro de personas ya mayorcitas que tienen cuidados especiales y en un colegio pues no se les puede cuidar así o en una misión y eso se entiende. Pero la mayoría de sus comunidades es muy grande la variedad, pero valórense como son. Empiecen a quitar todos esos fantasmas, todas esas cosas que a veces tenemos acá metidas, no acá sino acá. Ah, no, pues es que la madre se duerme, patrón. No, pues es que ya no quiere nada, ya está cansado. Hay que entender eso, pero también hay que acoger, vivir con la fragilidad humana. Porque también las hermanas mayores tienen que aguantar los arranques y los días difíciles de las jóvenes. Y vaya que a veces agarran de... Uy, no, se dan la media vuelta y la madre mayor se queda, Dios mío, perdónala porque no sabe lo que hace. Ahí está el valor comunitario. Esa es la espiritualidad viva, no así etérea, así como que tiene las nubes ahí. No, 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 no. Es lo que Dios nos va dando en el todo día, en el cotidiano, en los detalles. Valoren que llegan nuevas hermanas. Ay, ya llegó esta con sus ideas. Ay, ahora para que entre en el cajón. Pues ni modo que fuera una cuchara para meterla en el cajón. Es un ser humano que necesita conocerse y darse a conocer y respetarse. Y todo eso tenemos que empezar a dejarnos moldear por lo que el Espíritu Santo nos va guiando. Y sobre esto insistía muchísimo y es lo que van a descubrir en todos estos escritos de Venerable José Antonio. Por eso yo insisto, es verdaderamente un doctor de la Iglesia, un padre espiritual en el nivel de un teólogo espiritual riquísimo, un mariólogo de primera. Y todos estos textos creo yo que les ayudarán muchísimo para profundizar. Ya queda la responsabilidad de cada una de ustedes, pues el irlos ganando. Ahora, acuérdense que tienen al ayudante del Espíritu Santo. Esto siempre lo llevan en la bolsa, ¿verdad? Y estos pues, están ahí en el Santísimo, ¿verdad? Y en lugar de andarse echando esas cabeceadas que nomás despostillan la banca,
Pues ¿por qué no lo abren y leen un cachito aquí de estos textos del padre fundador? En lugar de estar viendo, ay, noticias, ay, que los trenes ya chocaron en España. Ay, busca. Y cuando menos te das cuenta, ya son media hora que ya estás metida ahí como chinche, que podías haber llegado al corazón de estos estudios profundos. Bien, pero la cuestión es Espíritu Santo, Espíritu Santo sana, Espíritu Santo une, Espíritu Santo cúranos, Espíritu Santo salva. ¿Ven? Pues es lo que vivió el padre fundador. Ven. Esta otra parte, como ven, es un poquito larga, pero ya lo irán viendo poquito a poquito. La santidad de María no es autónoma, sino depende de Jesucristo nuestro Señor. Todo esto lo aclaró muy bien. Y si ven, todos los textos si se fijan, congregantes, congregantes, es decir, escritos dirigidos a usted. Ya les tocará adentrarse en esta teología de la encarnación de José Antonio Plancarte, que es un tesoro escondido y que en el próximo capítulo general tiene que ser una joya que tienen que pulir muchísimo. No tienen que inventar nada. Ahora bien, llenos de confianza para hacer una entrega total. Era la tercera dimensión de José Antonio, la vivencia. ¿Cómo la tiene Luz? José Antonio, de una frase muy simpática, nos dice cómo, llenos de confianza, hacer esta entrega total. Le dice, enséñame el camino para llegar a ver otra vez. Ahí está cómo podemos llenarnos de confianza. Y otros textos, y hay muchos. Eso ya nos toca detalle. Aquí hay otros más y concluimos con esto. Si quieren, vamos a leer juntos esta última parte. La bienaventurada sufrió intensamente por su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la revelación de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, radió como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu Hijo. eso se lo recomiendo especialmente para esos días en los cuales nos da la depre o amanecemos de que, ay, madre, tengo que ir a ver al psicólogo. Creo que necesito un psiquiatra, madre, ando mal, como que ya se me acabó la pastilla, ya no puedo dormir bien. Esta es la respuesta. Aquí está la medicina espiritual que Dios manda para empezar a purificar, como dicen, el Espíritu Santo sana, cura, robustece, transforma, renueva. Pero pues, hay que hacerle caso. Sigue también sobre obediencia, ya eso les tocará a ustedes verla. Y quiero llegar a este punto
que es el trabajo personal de asimilación. En este momento, oyendo más o menos estas ideas que se les han planteado, que no hemos profundizado, pero ustedes harán la profundización ya en comunidad con sus hermanas, ya en paz y tranquilidad, con nuestro Señor en la capilla, con María Santísima, cuando oren con ella. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Les van a repartir, o ya tienen ahí, una hojita con estas preguntas. Les voy a pedir que personalmente y en silencio empiecen a responder estas palabras, estas preguntas. Ahora, me di cuenta que ustedes han tenido ya el ejercicio del diálogo en el espíritu, ¿cierto o no? Entonces, ahora es tomando en cuenta ese instrumento que ya ejercitaron en grupo, ahora es dialogar con el Espíritu Santo sobre estas preguntas y qué van a contestar ustedes en esas hojitas. Sean lo más sinceras posible. Estas hojitas no las va a ver nadie. Es para ustedes y el Espíritu Santo. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3 empieza. En Zoom les estamos dejando en WhatsApp, perdón, en el chat, eh, las preguntas. La guadalupana placartina para vivir la ternura y la maternidad hoy, la misericordia hoy. Una iluminación de una espiritualidad viva y caritativa para ponerla en el capítulo general. Entonces, sobre esto tenemos que volcarnos totalmente sobre la persona de María Santísima. Ustedes han oído la expresión María Estrella de la evangelización. Pero les pregunto, ¿y qué es eso? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se entiende? Hay 3 elementos para entender por qué María es estrella de la evangelización. O mejor dicho, por qué María es evangelio. Es el evangelio. Bien. Vamos a tomar de toda la Sagrada Escritura en el Santo Evangelio un texto que nos va a ayudar muchísimo, está contenido en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45, que son 3 elementos que el Espíritu Santo actúa y que actúa en nosotros para hacernos entender qué está pasando. Este texto lo hemos conocido como la visita de María Santísima a Isabel, la visitación. Vamos a profundizarlo para sacar de ahí la espiritualidad que nos va a ayudar a entender esto del Evangelio. Primer punto, guiada por el Espíritu, llama a María, es decir, Isabel, llama a María con la misma alabanza que se usa para Cristo mismo. Es la expresión griega bendita. Seáis bendito, bendito el fruto de tu vientre. Este es el modo, lo reconocen como inseparables, aplicándolos a la misma alabanza de ambos. Pero ¿por qué Isabel proclama, bendita eres tú? Bendito es el fruto de tu vientre. Por la acción
el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa causa el Espíritu Santo? Segundo, movida por el Espíritu Santo, añade: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? ¿Quién soy yo que la madre me visite? Esta actitud de humildad y veneración, de sentirse pequeño ante la grandeza y belleza de María. ¿Quién provoca esta emoción? El Espíritu Santo. Ahora, volquemos eso sobre su espiritualidad guadalupana. ¿Quién nos visitó en 1531? ¿Quién soy yo para que me visite? Y así tendría que ser nuestra expresión cada vez que la contemplamos en su santuario o en su imagen, en la que tengan en su capilla, en su cuarto. ¿Quién soy yo para que tú, la madre de mi Señor, estés conmigo? Que nace de una profunda humildad y respeto, veneración, el Espíritu Santo. Entonces, si ven, es algo que el Espíritu Santo genera, mueve en nosotros. Mueve esto indudablemente en los santuarios. Indudablemente que lo mueve con todos los peregrinos en la basílica, en el Tepeyac. Pero es algo que tenemos que remarcar, porque es algo que ya damos por hecho o quizás se nos olvida. Tercer elemento. En un tercer momento, Isabel exclama: feliz quien cree. En el Evangelio de Lucas es donde una de las palabras claves para interpretar todo el texto no expresa un estado mental, tiene una profundidad teológica, porque ¿quiénes son los felices? Son los bendecidos, aquellos que se sienten que tienen un lugar en el cielo. Y esta expresión alegre habla de la santidad de María. Ella es la feliz por excelencia, es la bendecida por excelencia. Y esto lo provoca el Espíritu. ¿Para qué? Para hacernos conscientes que ella es la alegría que llega a nuestras vidas. El Evangelio vivo en ella y genera en nosotros. Entonces, contra toda tristeza o contra toda desesperanza, ¿qué hace el Espíritu Santo? Aquí está María. Ustedes van a tener indudablemente a lo largo de toda su vida y a lo largo de cada día de su vida la oportunidad de conducir a muchos cristianos, a muchos discípulos y misioneros de Cristo el Señor que no saben por dónde, pero dar ese empujón para presentarse delante de María Santísima y dejar que el Espíritu Santo obre en ellos para que María Santísima obre ese portento de la alegría de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo que sucede en el santuario? ¿Qué es lo que sucede en el Tepeyac o en cualquier santuario mariano? La gente se transforma. Así venga con una carga enorme, con una situación de vida que ya no aguanta. Es la acción de María, su alegría, que llega a esas vidas destrozadas y les empieza a dar sentido. Entonces, resumiendo esto que es la pedagogía profunda, la manera en la cual está el texto sagrado, ¿qué nos dice en conclusión? El Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo es quien nos hace proclamar: bendita tú, bendito el fruto de tu vientre.
Es el Espíritu que nos hace proclamar: ¿quién, tú, la madre de mi Señor, por qué vienes a visitarte? ¿Quién soy yo? Es el Espíritu Santo que introduce la alegría de María en nuestra vida, sin nosotros hacer nada. Si se fijan, esta dinámica, esta pedagogía, no es de cosas que tenga que hacer la gente. Todo es obra del Espíritu Santo y está contenida en el fundamento de la encarnación del Verbo. ¿Por qué Dios quiso estar entre nosotros? Encarnarse, sentir, vivir todo lo que nosotros tenemos, menos el pecado. Cargó con nuestros pecados, sí, pero Él sintió dolor, angustia, desesperación, traición, tantas cosas, así como una alegría muy grande, satisfacciones, etc. Pero es algo que nosotros tenemos que empezar a adentrarnos en el texto del Evangelio. Y si se fijan, aquí está como la clave, la llave para llegar a esa profundidad del Evangelio. Descubrir que el Espíritu Santo siempre actúa. Es el Espíritu Santo que cuando entramos en el Evangelio para proclamarlo, para llevarlo a los demás, para presentárselo en la vida de aquellos que no lo conocen, nosotros no vamos a hacer mucha cosa. ¿Quién va a actuar? El Espíritu Santo. Bajo estas tres dimensiones. Y habrá momentos en los cuales, pues vamos a decir, una maestra o una persona en la administración se voltea y dice: ay, madre, de lo que me ha dicho, ya me siento diferente, ya estoy contenta. O un enfermo, o un joven, o un niño. Pero siempre es palpar y ayudar a palpar la acción del Espíritu, y ahí está la profundidad del Evangelio. El Evangelio no es nada más un libro, el Evangelio no nada más son palabritas, el Evangelio es Jesús mismo vivo, muerto y resucitado. Y también contenido en la presencia de María Santísima. ¿Quién mejor que ella es para explicarnos quién es Jesús? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Quién mejor que ella nos puede llevar a Jesús? ¿Por qué? Vamos a ver. Ella guardó todo lo que vio de Cristo. Lo guardó en el cofre del tesoro, su corazón, como una madre ve a su hijo desde muy pequeño, cuando dice su primera palabra, cuando da los primeros pasos, cuando sonríe, y lo guarda todo eso y más allá de fotos, todo lo guarda. Y así es María Santísima. Segundo, María contemplaba estas cosas y al mismo tiempo, probada el significado de estas cosas, probaba y contemplaba la grandeza del valor de todo lo que Jesús decía y hacía. María es un libro vivo y luminoso, donde se encuentra toda la historia de Jesús, su significado más profundo, y así, en este corazón de la Madre está Jesús. Todo su historia, está todo el Evangelio, desde la encarnación y el nacimiento hasta la muerte en cruz, resurrección, cada detalle, porque la Madre no se lo perdió nada, nada. Y esta es la profundidad del Evangelio que la Iglesia constantemente está recordando.
En días pasados me preguntaron, bueno, ¿cuál es la novedad del Papa Francisco? Esta. ¿Cuál es la novedad del Papa León? Esta. Recordándonos que el Evangelio es algo que está próximo, es algo que está vivo, es algo que camina con nosotros. Y en este caso, para nosotros somos bienaventurados porque es María Santísima. Ahora, aquí viene lo más fuerte. Así como María Santísima guardó todo en su corazón, desde la encarnación hasta la resurrección y el Pentecostés, así María Santísima guarda la vida, los dichos y los desdichos y los quehaceres de cada uno de nosotros. ¿Y no se entiende? Cuando llegamos ante ella ya sabe qué traemos y qué nudo tenemos o qué problemática ya no sabemos manejar. ¿Por qué razón? Porque es madre. Ahora, todavía más fuerte y agárrense bien a la silla porque ahí viene lo más fuerte. A ustedes les dicen madres. ¿Son capaces de seguir este camino de María? De capaz de entender la vida del otro. Y no se trata de juzgar, no se trata de ganar la solución. María conoce. Si en un colegio te están diciendo, madre Lupita, madre Margarita, por esa confianza. A nosotros nos dicen, bueno, padres. Pues sí, pero yo no he generado un hijo. Pero al mismo tiempo, soy padre espiritual. Y hay de mí si no lo sea. Así lo vivió José Antonio en profundidad. Ahí está la profundidad tanto de Dios como de María Santísima en su paternidad materna. Y en ustedes es algo valiosísimo que no han quizás valorado. Imagínense ustedes que de repente ahí en un pasillo llegan y, madre, y tú volteas y ves a un médico y se te ofrece. No vamos a dar la solución ni vamos a entenderlo todo. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que María, guardar todo eso y llevárselo a ella, que es la madre por excelencia, la madre de Dios. Lo mismo que hizo Isabel. Madre mía, tú eres la bendita, tú eres la madre de mi Señor que ha llegado, tú eres la alegría, no soy yo. Si no soy la solución, ni soy la perfección de la santidad, tú eres. Ven en nuestra ayuda. Y ahí está precisamente ese gozne, esa tuerca, esa bisagra que une la realidad de intercesión con todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y es la dinámica de la evangelización. Evangelización no es llevar contenidos y que si ya sabes los 10 mandamientos y cuántas tablas tuvo Moisés y los chamacos se quedan en tablas, 2 por 2 son 4. No, mijito, otras. Pues que era carpintero. No. O como me salió un día un niño en el catecismo, tablas de Moisés. Oiga, ¿a poco nomás fueron 2? ¿No que se le habían caído una cuando se bajó del Sinaí? Yo me quedé sin contestación.
pero ya ve cómo son los chamacos hoy. Bueno, a todo esto, ¿qué nos lleva? A reflexionar lo que el gran tesoro que tenemos y que vivimos y que ustedes comparten con María Santísima, la Madre de Dios. Pero el pueblo de Dios a ustedes les dice también, Madre, y con respeto, con mucho cariño, pero también con mucha y confía en Él. ¿Hay algo más? No. Entonces vamos ya concluyendo porque viene esta parte muy importante del trabajo. A ver, siguen más textos que ustedes van a estudiar y nos vamos casi hasta el final. Estas son las frases de acción del Espíritu Santo, otra vez trabajadas, y ya lo vimos. Todo este material también ya lo tiene la Madre Eva Guadalupe y lo puede pasar para que ustedes también lo manejen con sus comunidades y con todo eso. Ahí está. ¿Quién está ahí? Mira nomás. ¿Qué haces ahí, Padre Marta? Mira nomás. Hasta ya llegaste con una frase bien bonita de María Santísima. Y tomo esta imagen para llegar al momento del trabajo grupal. ¿Qué está haciendo ella? Martita. Pues está ahí mira, está un señor ahí en una silla, el médico, del hospital. ¿Qué representa para tanta gente cuando ven a una monjita? Toda esta acción que es precisamente la que nos toca a nosotros asumir y que les tocará a ustedes discernir en el capítulo general. ¿Qué necesita hoy el mundo sobre la vivencia de la misericordia? ¿Cómo la expresan? Esta es la pregunta. María, como madre, sabe cómo llevarnos al corazón de Dios. María es evangelizadora y particularmente en nuestro continente por otra razón. Porque los débiles y los poderosos, los sufrientes, los heridos, la reconocen a María como uno de ellos. No le tienen miedo, confían dócilmente en ella y se dejan evangelizar por la Madre Buena, que precisamente es tierna y está con él. Por eso siempre recurren. Ahora, ustedes son hijas de quién? Son signo de esta realidad. Aspiran llegar a ser ese signo de esa presencia. Pues ahora el cómo es lo que ya entrará en toda esta reflexión previa al capítulo con unidad y con todo lo que han trabajado ya de preparación al capítulo y el mismo capítulo. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Reencontrarse con el evangelio vivo que es María Santísima. Aquí una frase muy importante de José Antonio, que dice, ¿seguro? A ver, pues más fuerte. Llévenlo en el corazón. Sabes que me pongo la medalla del capítulo. Es lo que le digo. Ay, madre mía. Pues a ver si le ayudas a este burro que ya no sabe por dónde. Para empezar, ya no sabe ni cómo caminar. Pues ayuda.
y empiezo. Y con esa humildad tenemos que empezar todos. Bueno, vamos a pasar al trabajo grupal. Tienen ustedes ahí unas hojitas que van a tener. Les voy a pedir, por favor, que formen grupos de cuatro religiosas. Y 4 religiosas, como quieran ustedes, de diferente comunidad o como están formaditas ahí, 4. Nada más traten de mover las sillas para estar lo más cerquita. Si alguna hermana, pues ya sabemos, está un poquito ya cansada por la hora y todo, ayúdenle, incorpórenla al diálogo y ayúdenle para que sepamos responder a estas preguntas que van a ser muy importantes. Miren, estas preguntas, si cada grupo va a entregar una copia de lo que el grupo decide, de lo que el grupo piensa, porque se va a entregar a secretaría. Unido al grupo de la semana pasada, nos va a guiar muchísimo para ver por dónde está el asunto. A la madre general, al gobierno general, le va a ayudar muchísimo para saber el por dónde, discernir hacia adelante, pero ya con cosas que ustedes están proponiendo y diciendo. Y recuerden, es lo que van a hablar ahorita en grupo, es movidas por el Espíritu Santo. Empezamos a trabajar. 4 preguntas ahí. Que me movieron a estudiar y luego a confrontarme, y lo hago a diario porque pues estoy en el lugar allá donde José Antonio sirvió a Nuestra Madre Santísima, y pienso ahí muchas veces cuando estoy ya sea en el altar mayor o en el confesionario o atendiendo gente, todo eso. Era lo que hizo. Y aparte de eso hizo 1000 cosas más. ¿Y cómo le alcanzaba el tiempo? Pues entonces ahí está el signo de su santidad. Y cómo aguantó tanta presión y tanta situación es algo sorprendente. Que a nosotros como miembros del Cabildo Colegial y entendiendo cómo José Antonio tuvo que vérselas con el Cabildo de Guadalupe, y vérselas, ¿qué quiere decir? Enfrentarse, confrontarlos, moverlos, animarlos. Como sacerdotes y canónigos no fue fácil, pero lo logró. Entonces, quiere decir que toda esa fuerza se vuelve a repetir. Y últimamente, si ustedes saben, bueno, pues la basílica ha pasado por momentos dificilísimos, como no se imaginan. Y gracias al ejemplo y a la tenacidad de esa fe de este santo varón, pues a veces que no se veía claro, él marcaba el rumbo y decía yo, bueno, el cuántas veces no se plantó delante de nuestra madre, abrió su corazón y de repente todo cambió. Como también está sucediendo actualmente en el Tepeyac. Entonces es algo real, no es algo que está nada más escrito o que es teológico o catequético, es algo que se vive. Y cuando empecé a estudiar y a profundizar para ayudarlas a ustedes en este acompañamiento, pues yo dije, bueno, pues es otra la experiencia porque es la comunidad religiosa y todo eso, pero un dato fundamental que encontré, que ustedes estaban en la profundidad del corazón de Él y estuvieron siempre y están en el corazón de José Antonio, porque son sus hijas muy amadas. Y así se tienen que sentir. Ese Padre espiritual que las acompaña y es de día y de noche.
hagan lo que hagan, estén detrás de un alterón de papeles y administrativos o de dar clases o de inspecciones de la secretaría, lo que sea, o que tengan ahí un tambache de trastes que hacer para hacer de comer o lavar o... Ahí está José Antonio. Y siempre te está diciendo valor y confianza en ella. Y hay que volver siempre a ella. Pues yo les invito ahorita a volver a ella entonando la salve. Salve Regina. Eres nuestras padres, Ave María, exulexire, a te suspiramos, gementes serpentes, in lacrimarum mare, adorada nostra, Dios tuos, misericordia socorros, al nos convertir. En Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis, os exilios